En este momento, senador Adrián Peña, ¿cómo le va? Gracias. ¿Cómo están? Por estar aquí. Un gusto acompañarlos. Bien. Bueno, obviamente vamos a estar hablando de la LUC, algo que ya quedó bien acomodado o acordado, por lo menos en senadores. En comisión vamos a ver qué pasa después cuando pase a la Cámara Alta. La pregunta es sobre este asunto concreto, ¿no? Porque además, si vamos a estar hablando de la LUC y algunos articulados que tienen que ver con seguridad, ¿alguna reflexión que quiera hacer sobre esto? Y bueno, la conmoción que tenemos todos, ¿no? Que tienen todos los uruguayos, no solo por este triple crimen, sino por la jornada, todo lo que fue lo de ayer, Sí. ¿no? Que se enmarca en algo que, sin haber escuchado a Diego, porque no estaba aquí, supongo que él debe haber hablado, de que venimos en un proceso de deterioro de hace mucho tiempo, en muchos ámbitos. Esto tiene una causa social importante. Yo creo que el Uruguay de hoy no es el Uruguay de hace un tiempo, y que hay que entender eso, ¿no? Y que hay que asumir con responsabilidad, sobre todo desde el sistema político, que estas cosas lamentablemente van a seguir pasando, no cambian de un día para el otro, porque las causas son muy profundas y los diferentes componentes que integran esta situación son complejos, y ningún problema complejo tiene una solución fácil. Entonces creo que lamentablemente hay que asumir que la sociedad uruguaya de hoy es una sociedad violenta, y aquí están los hechos que lo demuestran. Y en ese sentido creo que hay que ser muy responsables y muy precavidos en todo lo que se dice y en todo lo que se hace, sobre todo desde los actores públicos, ¿no? Sí, a mí me gustaría incluir en cuando hacemos la radiografía de la violencia de este fin de semana, no lo estamos tratando porque falta información y porque también es muy sensible, pero estamos hablando de que hubo violencia de distinta naturaleza. Por favor, ¿no? Un padre que mata a sus dos hijos, que después se suicida, el asesinato a un ex juez de fútbol, otro intento de femicidio, que la mujer está internada. O sea, caramba, no nos quedemos solo con el tema del narcotráfico o del crimen organizado, porque Exactamente, por puertas ejemplo, adentro nos estamos matando también. Digo, no, me parece que no es menor. claro, el Uruguay, por ejemplo, tiene una tasa altísima de suicidios. Ni que hablar. Eso Sí, es, sí, sí. en números, una epidemia en el Uruguay. Entonces, creo que hay mucho que analizar desde ese punto de vista, que hay mucho que trabajar y que hay que hacerlo con responsabilidad, ¿no? Bien. A ver, o qué lectura hacen de que finalmente el Frente Amplio, la oposición, haya votado? Se habla del 50%, ¿es así, del articulado? Bueno, de los artículos que van a ser aprobados, que son Sí. 477, es el 51% Bien, que va a votar el Frente Amplio. bien. A su criterio, porque sé que hay coincidencia, al menos es lo que políticamente más correcto han expresado, ¿no? Y de que hubo buen trabajo, que fue, digamos, algo a conciencia y con respeto. Pero el hecho que se haya aprobado por parte de la oposición el 51% de los artículos, ¿qué lectura hacen? ¿Porque el oficialismo se dio mucho? ¿O porque no era tan mala la LUC como se planteaba desde la oposición? Bueno, a mí me deja muy conforme. Yo diría que la democracia representativa funciona, que el Parlamento funciona y que una vez más, después de mucho tiempo, está en el centro de las decisiones políticas del Uruguay. ¿Qué quiero decir? Desde que recibimos este proyecto de ley, que lo hemos trabajado mucho, esto viene desde enero, siendo analizado por todos los partidos políticos, por todos los actores involucrados, y una vez en el Parlamento trabajamos mucho, todos los partidos políticos trabajamos de manera seria, de manera responsable. El Frente Amplio tuvo una actitud proactiva, ¿no? De pregunta, de debate, pero también de propuesta. Y organizaciones sociales, tengo entendido también, se les Sí, por escuchó supuesto, muchísimo. recibimos muchas organizaciones sociales, unas 120, y se escucharon, pero se tomó nota de mucho de lo que las diferentes representaciones plantearon, y se tomó nota de muchas de las cosas que el Frente Amplio planteó. Entonces, por ejemplo, se barrió con todas las posibles inconstitucionalidades de la ley. Es decir, se nos planteó en algún caso, y cuando había duda, eso no apareció en la ley. Todo aquello que era materia presupuestal, que de acuerdo a la Constitución de la República no puede estar en una ley de urgencia, fue barrido. Ante la duda, o sea, se cuidó muchísimo ese aspecto, y se escuchó mucho el Frente Amplio. Y se incorporaron cuestiones que terminaron mejorando el proyecto de ley y que hicieron posible que el Frente Amplio acompañara muchas de las propuestas. Yo creo que eso enriqueció el debate, enriqueció la propuesta, y creo que tenemos un sistema político a la altura de las circunstancias. ¿Cuál es el cambio cualitativo? ¿Qué es lo importante acá? Que este proyecto de ley no vino cerrado, ¿no?
este proyecto de ley vino abierto y lo pudimos trabajar en el Parlamento. Y eso es un cambio significativo con lo que se venía dando. Yo no estoy para ¿Con el trabajo de mayorías parlamentarias anteriores? ¿Eso se Claro, refiere? porque el Frente Amplio, por la lógica de la coalición, primero cerraba los acuerdos hacia adentro, ataba los proyectos y así venían al Parlamento. Y muchas veces nosotros hacíamos aportes, nosotros hacíamos de repente o tratábamos de incorporar nuestros puntos de vista, y muchos legisladores del Frente nos decían: está bien lo que estás diciendo, decilo para que quede en la versión taquigráfica, con gusto lo llevaríamos, pero esto está atado. Y vos sabés que abrirlo puede llevar a determinados riesgos. Y entonces no teníamos esa posibilidad de involucrarnos en los proyectos. Yo no digo que eso haya estado mal, porque no estoy para mirar para atrás ni analizar si eso estuvo bien, si estuvo mal, fue como se dio. Bien, pero Hoy, claramente usted lo está planteando como que esto es el resultado de un signo de apertura para la discusión democrática. Yo creo que es una instancia superadora a la que se daba, y creo que eso es muy bueno para la democracia, y también creo que hemos podido llegar a importantes puntos de acuerdo. Y también creo que quizá hay una nueva generación que está en la política en la que nos es más fácil ponernos de acuerdo en algunas cosas. ¿Va por ahí o va por el lado de que igual se iba a votar y que más valía estar a favor de cosas que eran obvias, que todo el mundo diría que sí, aun cuando estén dentro de un proyecto o marco con el cual el oficialismo, la oposición ya planteó estar en contra, ¿no? ¿Por dónde va este acuerdo o esta votación del 51%? Yo coincido con lo que dice él, capaz que es porque quiero coincidir, ¿no? Pero a todos me parece que lo recibimos como una muy buena noticia que se hace... Sí, pero no me estás contestando la pregunta. Yo creo que ¿cómo era la pregunta? Se la repito. Pero sacate el pelo, ahí va. Sí. Si esto es, este resultado, ¿no? Si tiene que ver justamente con, de verdad, algo tangible, algo bien positivo y para estar todos orgullosos, una apertura, camadas jóvenes de políticos que están dispuestos a negociar, a broquelarse menos en prejuicios y ideologías y entender, ¿no?, el ejercicio democrático distinto, o por el tiempo, porque no había más remedio, porque en definitiva, aunque estén en contra del proyecto, como lo señala la oposición, había artículos que había que votar porque no podían no votarlos. Y el apuro entonces llevó a la firma. No sé, ¿por dónde la ven? Porque son cosas distintas, ¿no? Son, digamos, escenarios diferentes. Yo la veo por la primera de las dos opciones que tú decís. Primero porque además desde cómo se empezó a tratar el proyecto de ley, desde un inicio me parece que se muestra una señal de un sistema político que funciona distinto. Desde el momento en que se presenta el borrador del proyecto de ley y se pone a disposición de todos, me parece que hay una mayor apertura y mayor señal de escucha. Y lo mismo al recibir eso que decía, ¿no?, de 120 organizaciones sociales que pudieran hacer sus aportes. Y por el lado de la oposición, si uno ve los comentarios, los distintos actores políticos, ¿no?, de la oposición, se ve que hay también un reconocimiento a que, o una manifestación de conformidad con el resultado que se logró. Entonces no creo que sea, bueno, como se iba a votar, entonces lo votamos. A ver, sí, ¿es así? ¿Hay conformidad desde la oposición? Vuelvo a lo del otro día, la realpolitik al palo acá. O sea, lo que hay es, si yo no me subo al carro, quedo y sigo pintado en la historia. La estoy viendo de afuera, me la están jugando la agenda, permanentemente la está marcando el presidente de la República y la coalición de gobierno. Entonces, me subo al tren del éxito que puede llegar a tener la LUC en un futuro, una serie de aspectos, y te voto la mitad de los artículos en las que estoy de acuerdo. Aparte de eso, como un factor coadyuvante, es el formato que le dio la coalición de gobierno a esto, al tipo de discusión. Aparece como una iniciativa por mandato constitucional del Poder Ejecutivo, pero luego hay una primera instancia que es que la misma coalición de gobierno tiene que ponerse de acuerdo. Hay una primera instancia de debate. Y cuando llega la oposición, hay un instrumento que ya está mucho más meditado, reflexionado, más maduro, más empático, entonces se puede subir la oposición una cantidad de artículos. El Frente Amplio no tuvo otra opción frente a algunas cosas que habían estado pasando en el país que subirse, porque en los primeros meses, cuando intentó ponerse delante del carro en algunas manifestaciones o seguir algunas iniciativas del PIT-CNT para pararse delante del carro, no le fue bien en cuanto a la consideración de la opinión pública. Entonces, ahora toma una posición mucho más madura y que yo aplaudo. Pero es que no le queda otra a la oposición que subirse al barco del presidente y construir un relato, porque ya el relato se cayó con el COVID y con las necesidades que tiene el país. Las necesidades de los uruguayos llevaba a que tienen que existir en esta coyuntura cambios urgentes, necesarios. Y aquello que no era la urgencia
era realmente urgente. Bueno, pero... Ese relato termina cayéndose y traen agua para su molino. Entonces dicen, la oposición, bueno, entonces la ley era mala, pero no es tanto porque en realidad, gracias a mi modificación, tenemos una ley que termina siendo buena. Entonces, ese es lo de que se utiliza en el relato político de traer agua para su molino, pese a que el acierto del presidente de la necesidad que tenía el país de una ley de urgencia y con un articulado vasto que atacara distintas circunstancias para lograr la eficiencia del Estado, era muy oportuna. Bien, me falta Ale sobre No, sí. si no, hasta era innecesario que venía Adrián con tanto elogio. No, ¿sabés qué estoy pensando? Que era casi innecesario que trabajara en la comisión del Parlamento. Porque como lo están contando, parece que era tan fácil que uno iba a decir una cosa y otro iba a decir otra, y los acuerdos nos costaron tanto, tantas horas, tanto esfuerzo, tanto trabajo de redacción y demás, que para mí no era obvio que coincidiéramos en determinadas cosas. De hecho, hay cuestiones que la ley termina transformando en propuestas bien distintas a las que vinieron originalmente, y eso fue con incorporación de conceptos que originalmente no estaban. Entonces, yo creo que puede haber una situación de este tipo en la cual la oposición haga esa valoración, no lo descarto, pero me parece que la construcción de acuerdos fue uno de los objetivos que ambos nos planteamos, ¿no? Sí, yo creo que en líneas generales y desde la perspectiva histórica hay que saludar el funcionamiento de un parlamento que, por definición, es el lugar donde se encuentran ahí los distintos y discuten los distintos para ver si encuentran síntesis de carácter político para mejorar la vida de las personas. Cuando eso ocurre, deberíamos alegrarnos todos, pero sin hacer tanto dribbling, alegrarnos, ¿verdad? Me parece que es algo que a la corta o a la larga va en beneficio no de nosotros, sino de los ciudadanos y en particular de los que lo pasan peor. Aún así me parece que hay 2 o 3 cosas que hay que destacar. Esto que ha ocurrido, esta síntesis, no es el fruto exclusivamente de un gobierno y su oposición. Es también la síntesis que se produjo dentro de los distintos actores del gobierno. Y no advertir esto es un error grande a propósito de cómo fue la lógica política. El gobierno, el Poder Ejecutivo encabezado por el presidente Lacalle, envía un proyecto con ciertas características que incluyen cosas que ya se sabía que los socios no la llevaban, o por lo menos no la llevaban del todo. Recuerden, no me canso de repetirlo, que la fórmula Lacalle-Argimón obtuvo la mayoría de los votos en base a un acuerdo programático que no incluía alguna de las cosas que sí estaban en la ley de urgente consideración. Menoscabar, soslayar o negar este asunto sería un error del relato de lo que ocurrió. Bien. Ese es un asunto que ocurrió. Y me parece que hay otro asunto que estamos olvidando a la hora de destacar este acuerdo, que repito, es algo beneficioso. ¿Podés contármelo después de la pausa? Bueno, cómo no. No te lo olvides. Pausa y ya venimos.